Hola, ¿cómo están amigos? Espero que bien. Yo super ya que el día de hoy me acompaña mi amigo Skull Terror, otro youtuber loquendero igual que yo. Venga amigo, presentate. Muy buenas a todos, yo soy Skull Terror. Me alegra poder hacer esta colaboración, el enlace a mi canal estará en la descripción, me gustaría que le echen un vistazo. También, la segunda parte, ya está en mi canal, también vamos a dejar el enlace en la descripción de este video. Un saludo a todos. Hola a todos. Antes de contar mi historia, quisiera hacer unas aclaraciones. La primera, es que, si alguna persona de la que está escuchando esto, piensa que estoy inventando la historia, le pediría de favor que no me mande insultos, o intente burlarse de mí. Sé que lo que voy a contar es muy difícil de creer, pero, ¿qué gano yo al mentirles? Lo máximo que podría lograr, sería ganar su atención por un corto tiempo, y créanme que a mí no me interesa eso. Pero bueno, basta de aclaraciones. Trataré de ir al grano rápido, aunque para que entiendan mejor la historia, deben saber algunos puntos importantes. Mi nombre es Alejandro, soy un chico de 25 años de edad, actualmente, me encuentro viviendo con mi padre, ya que mi madre, hace 8 años que dejó la casa por motivos algo personales que preferiría omitir. He vivido toda mi vida en la ciudad, rodeado de la vida urbana, y fuera de la vida campestre. Sin embargo, mi familia por parte de mi padre, provenía de un pueblo pequeño, localizado algo lejos de donde actualmente vivíamos, muy de vez en cuando, íbamos a visitarlos, para pasar el rato, realmente a mí me caían bien varios miembros de la familia de mi padre, convivíamos de una manera muy genial y agradable. Pero, había un pequeño detalle, que hacía que siempre, por lo menos a mí, me diera algo de escalofríos ir a ese pueblo. Me voy a remontar brevemente al pasado, y voy a contarles un poco acerca de la vida de mi padre. Mi padre, había vivido toda su vida en ese pequeño pueblo, hasta que cuando cumplió la mayoría de edad, que eran 18 años, decidió mudarse a la ciudad. Él les dijo a mis abuelos que era por motivos académicos, y para poder tener mayores posibilidades de crecimiento laboral. Esa era la versión que mi padre me decía cuando era más pequeño, pero ocurrió una cuestión que hizo, que me revelará algo más. Él, al verme que en mis primeros años de vida, me encariñaba cada vez más con esa familia, y cada vez era más insistente e inevitable la pregunta, del por qué no podíamos asistir más seguido a verlos, él decidió contarme algo que, a mí me perturbó mucho de niño, y eso hizo que todas las visitas a ese lugar y familia, ya no sean tan amigables. Él me contaba que, a mi abuela le gustaba mucho, y solía hacer muchas cosas relacionadas a la brujería. Esto a él, desde niño lo perturbó mucho. Él me cuenta mucho que, en la casa que tenían en el pueblo, había un sótano, al que tenía prohibido ir. Antes de contarles eso, tengo que contarles un dato también importante. Mi abuelo, que en paz descanse, siempre estuvo en contra de manera energética con que mi abuela se involucrara de manera profunda en todo esto de la brujería. Mi padre me contaba que, incluso hubo peleas de golpes, para que dejara todos esos temas, pero que mi abuela siempre se mantenía firme en su postura de seguir con eso. Tristemente, mi abuelo, falleció hace unos 11 años, debido a un ataque al corazón. Eso hizo que aún más se me quitaran las ganas de ir, ya que ahora, en la casa solo vivía mi abuela, y mi abuelo, era de esas personas con las que siempre me llevaba bien, al igual que mi padre, que siempre se llevó con él de mejor manera que con mi abuela, por razones anteriormente descritas. Como decía, un día mi padre me contó que, en una de sus travesuras típicas de niño, él pudo acceder a ese sótano, mientras mis abuelos habían salido por unas cosas, y él ya sabía más o menos el lugar donde escondían las llaves. Me cuenta que él entró, y empezó a bajar, intrigado y lleno de curiosidad sobre aquel lugar, pero que su expresión cambió radicalmente, a la de ese niño lleno de curiosidad, por una cara llena de miedo en su estado más puro. Habían decenas de objetos de brujería. Polvos, símbolos extraños en la pared, libros, frascos con olores asquerosos, restos de animales ya muertos. Pero lo que hizo que tuviera pesadillas desde ese entonces, es que ese sótano, estaba repleto de muñecos y muñecas. Sí, como lo escucharon. Dice que eran muñecos y muñecas viejas de porcelana, a algunos les faltaban algunas extremidades, estaban despintados y sucios, pero que había en todos lados, en las esquinas, en los estantes cerca del techo, eran muchos. Y lo que también le perturbó, es que cada uno de los muñecos, tenía impresa y pegada un papel con un nombre para cada uno.
Él recuerda algo que, no sabe si fue debido al miedo que le había entrado, sumado a su imaginación de niño, o si fue real lo que vio, pero él me cuenta, que pudo apreciar cómo algunos de esos muñecos empezaron a moverse. Él recuerda que, inmediatamente, subió las escaleras y cerró la puerta de golpe y se puso a llorar. Tenía miedo, más que mis abuelos no estaban en casa. Cuando ellos regresaron, dice que su abuela estuvo a punto de pegarle, pero que su padre lo defendió, y empezó a decirle que, tenía que parar esto de la brujería, y que debido a eso, hubo una discusión entre ellos dos, mientras él se iba a dormir. Cuenta que tuvo pesadillas seguidas por casi un mes, le daba miedo la noche, y evitaba a toda costa ese sótano. Con el paso de los años, se fue quitando un poco ese miedo, pero mi padre dice, que él sabía que mi abuela era peligrosa. Por eso él decidió irse en cuanto pudo. Mi abuela, aparentemente, tomó bien esa decisión, y se creyó el cuento de que fue por motivos académicos. Una pena que dice que le quedó, es que nunca pudo llevarse a mi abuelo de ahí, debido a motivos económicos, ya que él sabía que mi abuelo no era feliz con ella, que estaban meramente por compromiso. Cuando se casó con mi madre, él me contó que a mi abuela nunca le pareció, ni le cayó bien, y esto contribuyó aún más a un distanciamiento cada vez mayor, llegando a la situación que tenemos actualmente, que solo la íbamos a ver una vez cada 2 años, y a veces ni eso. Esa era la razón que dio mi padre que, personalmente, le creí todo, ya que yo conocía a mi padre, era de buenos principios, y no me alejaría de su familia solo porque sí. También tuve que alejarme de los otros miembros de mi familia, que vendrían a ser tíos y tías de mi padre, ya que él era hijo único. Eran buenas personas, pero con el paso del tiempo, se tomaron a mal el distanciamiento que tomamos. Ellos no estaban al tanto de lo que hacía mi abuela, y no le creían a mi padre cuando decía que mi abuela era peligrosa. Algunos creo que ya han fallecido, y otros viven alejados de la casa de mis abuelos, ya que ellos habían emigrado a otros lugares, y por ende la familia se había separado casi por completo. Esa es la historia de mi padre. Sin embargo, todo esto volvería a nuestras vidas, cuando hace 2 semanas, nos enteramos del fallecimiento de mi abuela. Esta noticia, nos trajo un sabor agridulce. Por un lado, era el fin de una etapa para mi padre y para mí, pero por el otro, sentíamos que teníamos que ir a cerrar un ciclo. Esto lo supimos, debido a que, el único hermano de mi abuela, nos contactó para avisarnos, y que se iba a hacer un funeral en el pueblo, y que tenía que ir, para arreglar algunos papeles de la casa de mis abuelos. En ese momento, mi padre me explicó que, teníamos que ir, quisiéramos o no, ya que al fin y al cabo, era su madre. Y tenía que ir a cerrar ese ciclo de su vida. Yo accedí, aunque con algo de enfado, pero entendiendo la situación. Una semana después de que nos avisaran del deceso, tuvo lugar el funeral en el pueblo. Asistió poca gente, más allá de mi padre y yo, el hermano de mi abuela, y unas 2 hermanas de mi abuelo. Al finalizar, las 2 hermanas de mi abuelo se fueron sin mediar palabra alguna con nosotros. Se notaba el enfado del distanciamiento. Aparte que no se quedaron para arreglar los papeles, debido a que la casa era propiedad total de mi abuela, por el fallecimiento de mi abuelo años atrás, y ella logró arreglárselas para que nadie de la familia de mi abuelo se quedara con algo. El hermano de mi abuela, nos invitó a pasar a comer a la casa de mis abuelos, esto para explicar cómo se iba a repartir las distintas cosas de la casa, ya que mi abuela no dejó testamento. A mí no me agradaba la idea, y a mi padre tampoco, pero hacía un esfuerzo por terminar con eso cuanto antes. Pasamos a comer a la casa. Debo decirles que, en la casa se sentía un ambiente sumamente pesado y negativo. Me llegó a doler la cabeza un poco, se respiraba un ambiente tenso, no sé por qué era la sensación que tenía. Nos sentamos a comer, y debo admitir que, el hermano de mi abuela era buena persona. Tenía pocos recuerdos de él, pero me acordé que con él tampoco la pasaba muy mal, y no era un hombre malo. Él nos contó que, había sido muy unido con mi abuela, pero que debido a una fuerte discusión que tuvieron por un tema económico, se habían distanciado, y que a partir de eso, no la había vuelto a ver. Eso pasó hace 9 años. Nos cuenta que a partir de ese incidente, no había tenido suerte en la vida, y vivía no muy bien, y que siempre que parecía que le iba a ir bien, algo pasaba y se frustraba. No tenía esposa ni hijos. Preferimos evitar el tema de la brujería, para no armar una discusión. Nos contó que a pesar de todo, tenía una estima por mi abuela y por eso decidió venir. La reunión se hizo más amena con él platicando con nosotros, pero en poco tiempo, se nos hizo de noche. El hermano de mi abuela, nos invitó a que nos quedáramos a dormir por esa noche, ya que era inviable y peligroso conducir a altas horas de la noche.
Mi padre se notó sumamente incómodo ante la propuesta, pero teniendo en cuenta que no teníamos opción, aceptó. Nos empezamos a preparar para dormir, mi padre me dijo que iba a dormir en su habitación de cuando vivía allí, y que yo iba a dormir en la habitación de mi abuelo, me dijo que el hermano de mi abuela había aceptado dormir en la habitación de ella. Mi padre se notaba un poco nervioso, pero después se relajó un poco. Yo me dormí, al principio pude dormirme rápido. De repente, por alguna extraña razón, me había despertado de golpe. No era ninguna pesadilla ni nada, solo me levanté de golpe. Empecé a escuchar unos sonidos abajo en la sala. Se me vino a la mente lo que me platicó mi padre, pero pensé en cosas razonables, que mi padre o el hermano de mi abuela pudieron haberse despertado, y estaban ahí abajo o algo así. Revisé la hora, y eran las 2:30 de la madrugada. De repente, se escucharon sonidos de una danza, o de muchas personas danzando debajo en la sala, ya que las habitaciones estaban en el piso superior. Empezaba a tener escalofríos. Afortunadamente, mi padre me había dejado una linterna que había en la casa, en caso de que tuviera que ir al baño o algo. Decidí bajar lentamente las escaleras. Mi impresión fue alta, cuando vi que no había nadie en la sala. Esto me asustó bastante. Pero noté que el sonido de la danza, sí, venía de aquel lugar que había traumatizado a mi padre de pequeño, el sótano. Me entró un miedo increíble, quería salir corriendo e ir a avisarles. Grité a mi padre y al hermano de mi abuela levemente, sin respuesta alguna. No. Yo no iba a volver a dormir en esa casa sin saber qué ocultaba. Fui caminando lentamente a la puerta del sótano, la cerradura era inservible por el paso de los años. Entré, y con un rechinido fuerte de la puerta, se calmaron los pasos y la danza. Empecé a bajar por las escaleras de madera, que rechinaban fuertemente, y tenía que ir con cuidado. Bajé, y encontré lo que mi padre una vez me platicó, olores horribles, rastros de piel y animales muertos. Eso me había incomodado bastante, y tenía mucho miedo y tensión, pero los muñecos estaban repartidos por todo el sótano tirados, algunos recargados en unos muebles. Apunté con la linterna a algunos, eran horribles, algunos les faltaban los ojos, otros alguna extremidad. Quería salir de ahí, pero algo llamó mi atención. Había un estante con un letrero grande que decía, familia. Apunté hacia abajo, y había 5 muñecos. Eran horribles, estaban rociados de un líquido pegajoso y estaban desgastados y rotos de algunos lados, pero lo que hizo que tuviera un ataque de pánico, fue ver que, en las etiquetas que tenía cada muñeco, tal cual como lo dijo mi papá, tenían nombres. No. Uno era el de mi abuelo fallecido, Jorge. Otro el de mi padre, José. Otro el del hermano de mi abuela, Diego. La única muñeca tenía por nombre, Cristina. No, en ese momento empecé a llorar. De furia, de tristeza. Entonces no nos dejaste por eso. Dije en mi mente recordando la partida de mi madre. Y finalmente, había uno con mi nombre. Alejandro. Algo andaba mal, tenía que salir de ahí, cuando de repente siento algo en mi hombro. Dios. Era un muñeco. Lo juro. Estaba intentando morderme, otros se empezaron a mover de sus lugares, yo aventé ese que tenía en el hombro hacia otro lugar, corrí hacia las escaleras, un escalón se rompió, e hizo que me hiriera levemente la pierna, corrí hacia la entrada, y lo logré. Cuando salí, cerré la puerta, iba corriendo, y alguien me detiene. Casi me muero del susto, cuando descubrió que es mi padre. Él preguntó qué pasaba. Le conté todo, el hermano de mi abuela estaba igual despierto. Cuando terminé de contarles mi historia, mi padre estaba visiblemente afectado, y el señor, estaba un poco incrédulo, pero también algo asustado por lo que había pasado. Ellos decidieron bajar conmigo al cuarto con las linternas, encontraron todo como estaba, los muñecos y muñecas tirados. Y todo el estante de cosas y frascos que tenía ese sótano. Diego, el hermano de mi abuela, no podía creer lo que estaba viendo, se notaba que estaba confundido y aterrorizado por lo que había ahí. Mi padre, en cuanto vio los muñecos de la familia, agarró el de mi madre, y empezó a llorar en silencio. No dormimos en lo que restaba de noche, nos la pasamos en la sala, confundidos y asustados, con poca plática. A la mañana siguiente, mi padre decidió que era tiempo de acabar con esto de verdad. Nos dijo que debíamos ver a una persona del pueblo que nos iba a ayudar con eso. Yo le pregunté, ¿a quién? Él solo me respondió que lo sabrá cuando lleguemos. Salimos de la casa junto al hermano de mi abuela, que dijo que estaba dispuesto a ayudarnos, mientras nos pedía perdón por no habernos creído sobre las cosas que decía mi padre sobre mi abuela. No sabía qué pensar, aún no podía creer todo lo que estaba pasando.
Pero estaba dispuesto a llegar al fondo de esto. Tenía miedo. Pero de algo estaba completamente seguro. Esa casa. Ese sótano. Ocultaba algo.